Y los recursos no son infinitos, que es un criterio que es importante para todos los efectos que lo vayamos teniendo en consideración. Las posibilidades de seguir financiando proyectos de energía solo sobre la base del crecimiento de las tarifas es imposible. Y además está teniendo un efecto nocivo muy grande y es que termina afectando la capacidad de Colombia de ser uno de esos países que atraiga manufactura y producción industrial porque la energía es muy costosa. ¿Qué necesitamos hacer para volver a recuperar un poco esa confianza de la inversión, a que el inversionista vuelva a ver a Colombia con ojos de certeza, seguridad para colocar sus recursos y que le permitan al país no solamente hacer proyectos, sino apalancarse en esos proyectos para aprovechar un potencial mayor que redunda en competitividad para el país? Tener una estrategia, no la estrategia de la empresa AECOM o la estrategia de la empresa AES o la estrategia del Cerrejón, sino entre todas las empresas, junto con el Estado, hacer una estrategia de desarrollo regional en La Guajira, donde las comunidades estén en el centro de ese desarrollo regional. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Visión Caribe, Energía con propósito. Como les hemos prometido a lo largo de los diferentes episodios, seguimos trayendo a la mesa temas que son de interés del sector energético a unos entrevistados expertos, conocedores de lujo, que nos han ido guiando y nos han ido ayudando a profundizar y a entender de una forma más amigable y más cercana los temas que son relevantes para nuestro sector. Acuérdense que este es un podcast que iniciativa de la Alianza Caribe Potencia Energética y del grupo Prisa Media. Hoy quiero darle la bienvenida a nuestro entrevistado Jaime Niño. Jaime Niño es gerente general de AECOM Latam, empresa que adicionalmente hace parte activa de la Alianza Caribe Potencia Energética. Y hoy vamos a profundizar con Jaime un tema que es muy importante y son los diferentes mecanismos de financiamiento que existen a nivel global y lo vamos a analizar de cara a las oportunidades de Colombia para poder financiar y poder solventar todos los costos que significa el desarrollo de proyectos energéticos y todos los costos que significa realmente invertir en proyectos para la transición energética. Entonces quiero darle una bienvenida muy especial a Jaime. Jaime, muchas gracias. Bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por siempre hacer parte activa y muy propositiva en el marco de la Alianza Caribe Potencia Energética. Y quisiera arrancar por preguntarte, primero que nos cuentes un poco, le cuentes a la audiencia qué es AECOM y ustedes como empresa, qué oportunidades están viendo o identificando en el Caribe. Empecemos por ahí, luego entramos en nuestro tema de detalle. Perfecto, María Paula. Pues en primer lugar, agradecerle al Grupo Prisa y agradecerle a, a todas las empresas que hacen parte de Caribe Potencia Energética por la oportunidad de conversar con todos los oyentes del Grupo Prisa y con las personas que tienen gran interés en el sector energético en Colombia. Eh, Te cuento rápidamente, AECOM es una empresa americana transada en la Bolsa de Nueva York, Fortune 500. Es una empresa que históricamente se ha centrado en construir, en diseñar, sacar permisos ambientales, construir, operar, mantener infraestructura. Es considerada la número uno a nivel global hoy en día, pero en el caso colombiano es muy interesante porque AECOM llegó a Colombia de la mano del Plan Colombia, ejecutando recursos de la cooperación internacional, tanto de la USAID como de la Unión Europea, en el proceso inicialmente de sustitución de cultivos ilícitos y posteriormente en el proceso de paz, en la implementación del proceso de paz. Y después de trabajar en esos proyectos, empezamos a trabajar en temas de infraestructura, haciendo autopistas 4G, puertos, aeropuertos, y por supuesto proyectos energéticos en Colombia. Y lo que lo hace particularmente interesante, la posición que tiene la empresa, es que trabaja con 350 de las más grandes multinacionales del mundo,
muchas de las cuales venían produciendo en China o están produciendo Ujú. en China y están empezando a migrar hacia producir en Estados Unidos y cerca a Estados Unidos sus manufacturas en este nuevo contexto internacional de relocalización de empresas y de cambios en las cadenas de valor. Y esto es muy importante porque estas empresas que están saliendo de China, que históricamente utilizaron energías como el carbón coquizable, el carbón colombiano, esas empresas hoy en día están migrando hacia América Latina, migrando hacia Estados Unidos, pero buscando también fuentes de energía que tengan menores emisiones de carbono o que sean más limpias. Entonces, para nosotros es muy interesante en AECOM ver el fenómeno que está ocurriendo en toda América Latina. Lo estamos viviendo en México, donde estamos haciendo muchísimas plantas, estamos haciendo muchos data centers, lo estamos viviendo en Brasil. Hay un renovado interés por Argentina, hay un fenómeno, hay un proceso interesante en Chile y en Colombia hay un enorme potencial, pero desafortunadamente, tengo que decirlo, un potencial no hecho realidad por ahora. Ok, muchas gracias, Jaime. Efectivamente, como es una empresa que tiene una gran experiencia en desarrollo de proyectos en Latinoamérica, en Europa, y eso seguramente les da muchísima información para que nos puedas contar un poco qué tendencias se están viendo a nivel global para el financiamiento de este tipo de proyectos, porque la materialización de un potencial que es casi como un regalo de la naturaleza necesita muchas variables, que muchas variables funcionen, estén alineadas para que uno pueda aprovechar ese potencial de la mejor manera, de una manera óptima, de una manera sostenible, y una de esas variables es que haya un esquema de financiamiento, de atracción de inversión privada, y un esquema de seguridad o certeza para esa inversión para que efectivamente pueda materializarse, porque son obviamente proyectos de unos costos bastante representativos que necesitan de ese apalancamiento. Entonces, a nivel global, ¿qué han encontrado para el financiamiento de este tipo de proyectos y cómo están viendo esa tendencia global en Colombia? ¿Qué están viendo que está sucediendo? Y si efectivamente estamos generando condiciones de competitividad con todos esos otros países que acabas de mencionar, que son también, digamos, que son competidores nuestros en ese sentido. Entonces, cuéntanos un poco qué han encontrado. Pues el desafío es bastante grande, pongámoslo de esa manera. El desafío es muy grande, María Paula, porque en primer lugar, al tiempo que Colombia y todos estos otros países de América Latina tienen que invertir en el sector energético para atender esa creciente demanda del sector manufacturero que se está moviendo de China hacia América Latina, tenemos también el desafío de la necesidad de hacer más data centers, más centros de almacenamiento y procesamiento de datos además que utiliza inteligencia artificial y por lo tanto grandes capacidades de computación que lleva a un alto consumo de energía. Ujú. Entonces, lo que vamos a ver es un crecimiento muy importante de la demanda de energía que va a requerir un crecimiento muy importante de la oferta de energía en América Latina, en todos los países. Todos están con cuellos de botella importantes. México, Brasil, por supuesto, Chile, Perú y Colombia en particular tiene una situación compleja. Pero desafortunadamente, esa tensión que tiene América Latina y que tiene Colombia, también la tiene Estados Unidos y también la tiene Europa. Es decir, en Estados Unidos, para que te hagas una idea, solo en los próximos 5 años, tienen que producir 42 gigavatios de energía adicionales y van a necesitar producir por lo menos otros 40 gigavatios de energía para el 2050. Y tienen que modernizar las redes de energía, igual que nosotros. Entonces, solo en Estados Unidos, la demanda de inversión por los próximos 4 o 5 años es 1,4 trillones de dólares, Pucha. sustancialmente mayor que la inversión que venía demandando Estados Unidos, no solo en el sector energético, sino en todo el sector de infraestructura.
Entonces, va a haber una enorme presión por recursos a nivel mundial para invertir en energía. Y eso va a llevar a una enorme competencia por los recursos. Y en un contexto internacional donde yo creo que no son fáciles las condiciones macroeconómicas globales y las macroeconómicas colombianas en particular para darle condiciones de estabilidad a la inversión. Entonces, vamos a un contexto complejo, donde va a haber una creciente demanda de recursos, de capital para invertir en proyectos de energía y va a haber una situación de estrechamiento de la oferta de inversión y la búsqueda de sitios donde haya mayor estabilidad y seguridad para la inversión. Eso es preocupante. Mira esta situación. El presidente Trump acaba de regresar de Medio Oriente. Trae compromisos de inversión cercanos a $2 trillones entre energía, data centers y nuevos procesos manufactureros, y infraestructura adicional para puertos, en particular, y ferrocarriles y vías para poder mover y reindustrializar a Estados Unidos y procesar los minerales críticos que requiere Estados Unidos. $2 trillones. Esa inversión va a ir porque no invierten directamente en proyectos, ellos invierten en fondos de inversión. Una buena parte de esos $2 trillones van a entrar en los fondos de capital como BlackRock, Blackstone y otros parecidos que buscan invertir en proyectos de infraestructura. Eso es una buena y una mala noticia. Mala porque la inversión de Medio Oriente hacia América Latina va a ser mucho menor, la que venga directamente de Medio Oriente hacia América Latina, pero puede ser muy interesante si somos capaces de atraer estos fondos de inversión que quieren invertir en proyectos y en data centers, que quieren invertir en data centers, quieren invertir en proyectos de energía y quieren invertir en procesos de reindustrialización o de desarrollo industrial en América Latina. Increíbles las cifras, no son unas cifras que a uno no le caben en la cabeza, creo que no caben en la calculadora, pero es la verdad, o sea, hacer este tipo de proyectos, electrificar una economía que está, digamos, en ese tránsito, implica hacer muchísimos proyectos, o sea, y hacer muchísimas inversiones que respondan un poco como a toda esta nueva demanda y los recursos no son infinitos, que es un criterio que es importante para todos los efectos que lo vayamos teniendo en consideración. Y esto no es una bolsa que nunca termina, tú lo acabas de decir, va a haber una competencia a nivel global por los recursos finitos que hay en los diferentes fondos y en las líneas, en las diferentes formas de financiamiento para poder apalancar este tipo de proyectos. Y los países que generen las condiciones para ello, pues tendrán las mejores oportunidades y los que no, no. Entonces, yo creo que yo quisiera que tú le contaras un poquito a la gente como empresa cómo se financian este tipo de proyectos, más o menos cómo es el mecanismo para financiar proyectos energéticos y qué consideraciones tiene la empresa, pero también obviamente los fondos a través de los cuales obtiene los recursos, qué consideraciones tienen de algunos criterios importantes sobre el país al que van a invertir, como la seguridad política, como la seguridad, digamos, en términos de financiamiento, de condiciones sociales, como la certeza jurídica, esas diferentes variables que constituyen lo que normalmente la gente conoce como riesgo país, y es decir, cuáles son los riesgos de los recursos que voy a invertir en este contexto específico. Entonces quisiera que le contaras un poquito a la gente cómo funciona y también que le contaras un poco a la gente cómo el aumento de ese riesgo país o de esa ponderación afecta sustancialmente la toma de decisiones de inversión. Perfecto. Déjame empezar por resaltar un tema importante y es la, el crecimiento de la inversión y la posibilidad de financiar estos proyectos tiene además un reto adicional y es que no podemos seguir subiendo las tarifas de energía. Todos sabemos que las tarifas de energía han subido muchísimo. Bien, que en el caso en Estados Unidos cerca de un 26%
desde el 2019, es una de las áreas de mayor inflación, pero si tienes en cuenta el caso colombiano, pues es mayor porque digamos, la estrategia que se siguió en la pandemia fue diferir las tarifas y tratar de recuperarlas más tarde con un aumento tarifario que se ha hecho insostenible. Entonces, las posibilidades de seguir financiando proyectos de energía solo sobre la base del crecimiento de las tarifas es imposible. Y además está teniendo un efecto nocivo muy grande, y es que termina afectando la capacidad de Colombia de ser uno de esos países que atraiga manufactura y producción industrial porque la energía es muy costosa. Si uno mira cuál es el problema central de la competitividad colombiana en materia industrial, es el costo de la energía, una de las variables más importantes. A pesar de que somos un país rico en alternativas de energía, porque Ujú. las tenemos. Tenemos las mejores condiciones de offshore wind y de viento que tiene toda América Latina, probablemente con Argentina y con Chile. Tenemos enormes capacidades y potencial solar, mucho, desde luego, en la zona de La Guajira y en la costa Caribe, es donde están más concentradas las oportunidades energéticas de Colombia. Y luego tenemos importantes yacimientos de gas y tenemos otras posibilidades de combustibles fósiles. Entonces, Colombia tiene una enorme riqueza energética y sin embargo tiene una situación muy compleja para financiar los proyectos porque definitivamente no es por la vía de subirle las tarifas a las personas que vamos a poder, a los consumidores, que vamos a poder financiar esta infraestructura. Lo tenemos que hacer de una manera distinta. Y el planteamiento aquí central que quiero hacer para el caso colombiano es que lo hagamos de la mano de la estrategia de reindustrialización y de desarrollo productivo del país, y en particular de la costa Caribe, que es donde está el más grande potencial. No quiere decir que en el resto del país no, pero el Caribe colombiano definitivamente está llamado a insertarse en los grandes circuitos de las cadenas de valor globales, una situación que nunca tuvo Colombia, con excepción de algunos productos como el café. Estamos ante una verdadera posibilidad de que Colombia esté en el centro de las cadenas globales de producción. Y me explico por qué. Porque los minerales van a salir de Brasil, de Argentina, por ejemplo, el hierro, el metal ferroso para producir acero, la alúmina para producir aluminio. De Chile y de Perú saldrá cobre, y la posibilidad de que todo eso, esos materiales converjan en el Caribe colombiano para procesarse en el Caribe colombiano con energías limpias, con energías renovables para producir acero limpio, para producir cables de cobre limpios, para poder producir banda ancha limpia, etcétera, en el Caribe colombiano es enorme. Entonces, mi propuesta central para atraer esos grandes volúmenes de capitales es que lo hagamos alrededor de la estrategia de industrialización de Colombia. Es decir, a través de atraer simultáneamente las industrias que van a demandar esa energía, los data centers que van a demandar energía para hacer procesamiento de almacenamiento y procesamiento de datos, y las energías en proyectos de generación distribuida, es decir, en proyectos dedicados a producir para esas industrias y para colocar excedentes en el mercado Ujú. energético. Esa es la propuesta central. Para eso es muy importante temas que se están empezando a plantear, como los hubs de energía, sitios donde converjan industrias y converja la generación de energía con estas fuentes renovables de energía. Y eso nos va a permitir atraer más capital que si lo hiciéramos solo orientado a resolver, que son muy importantes, los cuellos de botella que tenemos de energía para el consumo masivo en el país, que efectivamente para 2028 tenemos ya una situación compleja. Pero mi planteamiento y mi invitación a todos
en Colombia es a que pensemos en grande, con una estrategia de industrialización y una estrategia de generación de energías renovables para sostener esa industrialización global. Eso nos va a permitir estar en el centro de las cadenas de valor globales. Es impresionante cada vez que uno hace una entrevista que habla con alguno de ustedes y obviamente entiende mejor y aprende muchísimo de cada una de las temáticas que ustedes manejan, se impresiona uno realmente de todas las oportunidades que tiene Colombia en sus manos, que adicionalmente están ahí, residen en el Caribe y que lo que necesitan es como poder apalancarse en unas políticas públicas más favorables, en unas estrategias mejor pensadas a mediano y largo plazo y digamos que sí lo motiva a uno aún más para trabajar en este propósito, porque ahí hay como un corazón de desarrollo para el país impresionante y tú lo acabas de decir, es una forma adicional de ver el potencial que tiene el Caribe alrededor, digamos, de un sector energético, pero que apalanca o es un medio para un fin más superior o más grande en otras industrias y es realmente impresionante. Yo diría que, o la pregunta que te haría es, ¿cómo recuperar? Porque yo creo que sí se ha perdido un poco la confianza del inversionista en Colombia y es innegable. Cada vez que uno escucha o abre una noticia donde dice que la empresa A tuvo que retirarse o la empresa B tuvo que irse o X empresa renuncia a los proyectos o renuncia a las alianzas comerciales que ya tenía, pues digamos es un golpe a la confianza del inversionista en Colombia. Y yo diría, la pregunta sería, ¿qué necesitamos hacer para volver a recuperar un poco esa confianza de la inversión, a que el inversionista vuelva a ver a Colombia con ojos de certeza, seguridad para colocar sus recursos y que le permitan al país no solamente hacer proyectos, sino apalancarse en esos proyectos para aprovechar un potencial mayor que redunda en competitividad para el país? ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo, para recuperar al inversionista, a su confianza? Mira, coincido contigo, Colombia fue un país pionero en desarrollar instituciones y un mercado de energía que, con toda franqueza, ha sido la envidia de América Latina. Esto lo hicimos después de que en los años 90 tuvimos los famosos apagones y el país se tomó muy en serio desarrollar toda una institucionalidad para crear un mercado de energía y movilizó grandes cantidades de inversión hacia el sector energético. Yo diría, sin duda, que es el sector de infraestructura de orgullo nacional, el sector energético. Con problemas y con errores, sin duda, como todo lo que ha ocurrido en el Caribe en el tema de distribución y comercialización de energía. Pero creamos un mercado de energía, tenemos un mercado de energía spot bastante interesante y tenemos un proceso de inversión creciente en energías renovables y una matriz de energía sostenible, mucho más limpia que la de muchos países. Sin embargo, tenemos grandes retos y desafortunadamente en los últimos años ha habido un deterioro institucional que comienza desde la pandemia, se decide diferir las tarifas, se toman una serie de decisiones que empiezan a deteriorar las condiciones de mercado. A mí me preocupa que como vamos, se van a deteriorar mucho más. Voy a poner un ejemplo básico. El aumento de tarifas en el Caribe colombiano está llevando a que los más pudientes y las industrias empiecen a autogenerar energía con paneles solares y el mercado va sacando a los consumidores de mayores ingresos, de mayor sostenibilidad y va dejando los consumidores que son de mayor riesgo, afectando en el largo plazo la confianza en invertir en el Caribe colombiano en energía. Otro tema fundamental, el país invirtió y creó condiciones muy favorables, y digo por favorables, institucionalmente favorables, y fue pionero en hacer licitaciones para modernizar y ampliar la red de transmisión nacional y llevarla, y ahora necesitamos llevarla a lo que se llama corriente continua para poder manejar mejor
las energías renovables y poderlas mover a través del país con redes de transmisión de alto voltaje. Y eso va a requerir unas inversiones muy importantes. Entonces, ha habido un deterioro institucional, hay que recuperar la institucionalidad para que los inversionistas quieran venir a invertir en Colombia. El segundo punto que tú señalas, que es muy válido, es el tema social. Muchos de nuestros proyectos y nuestro potencial energético está en zonas como La Guajira y otras zonas del país que tienen comunidades indígenas, comunidades ancestrales, comunidades afro muy importantes. Y tenemos que poder trabajar de una manera distinta con las comunidades. Se ha creado una cultura muy nociva y desafortunadamente creo que en el pasado Ecopetrol contribuyó a crear esa cultura nociva junto con otras empresas privadas de básicamente entregar unos recursos a las comunidades sin mucha responsabilidad social, lo que llevó a crear unas relaciones muy transaccionales y muy sometidas a, a constantes presiones sociales para extraer beneficios. Y por otro lado, el Estado colombiano dejando que sea el sector privado el que resuelve las necesidades sociales en regiones como la Guajira. Eso no es posible. Necesitamos un modelo social distinto. Necesitamos un modelo social donde el Estado colombiano asume la responsabilidad que tiene para dotar a La Guajira de agua, de vías, de escuelas, de puestos de salud, de universidades, etcétera. Eso no es responsabilidad del sector privado, eso es responsabilidad del Estado. Y por otro lado, necesitamos que el sector privado esté abierto y entienda que es importante tener a las comunidades de Ujú, socios, construir matrimonios de largo plazo, no simplemente relaciones transaccionales, que se relacionen con las comunidades, no solamente con unos pocos líderes, sino con la totalidad de la comunidad. Y apostar por crear valor social, valor compartido en las regiones. Tener una estrategia, no la estrategia de la empresa AECOM o la estrategia de la empresa AES o la estrategia del Cerrejón, sino ujú, entre todas las empresas, junto con el Estado, hacer una estrategia de desarrollo regional en La Guajira, donde las comunidades estén en el centro de ese desarrollo regional. ¿Ok? Esa es un poco ujú, la apuesta que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que recuperar la seguridad inversionista a través de recuperar la institucionalidad que se ha deteriorado y necesitamos construir unos acuerdos sociales regionales muy importantes. Por eso es que yo creo profundamente en la importancia de Caribe Potencia Energética como un vehículo para empezar estos diálogos, convocar al sector privado, convocar a las comunidades y que el Estado haga el rol que tiene que hacer. Y cuando hablo del Estado, me refiero a los gobiernos locales, municipales. Por ejemplo, ¿cómo voy a hacer un proyecto de hidrógeno en Musichi, en la zona ujú. de Sí. Alta Guajira, si no está de por medio los gobiernos locales de Uribia, etcétera? Tienen que estar. Y tengo que tener al departamento, y tengo que tener a la RAP del Caribe, y tengo que tener el contexto regulatorio que dé el gobierno nacional a través del ministerio. Eso es más importante, en mi opinión, que los subsidios del Estado. Ujú, Creo que las condiciones de mercado están y buenísimo si hubiera subsidios, a todos los privados nos encantan los subsidios, pero yo prefiero estabilidad jurídica, condiciones claras de las tarifas y permitir el desarrollo de un sector industrial que pueda motivar procesos de generación distribuida de energía y que pueda colocar los excedentes de energía en comunidades energéticas y en la red nacional. ujú, Eso es, en mi opinión, la apuesta que tenemos que hacer y para eso se necesitan esos dos, el fortalecimiento institucional y el poder desarrollar un nuevo acuerdo social con las comunidades donde no estén ni las comunidades sujetas a que las empresas se aprovechen,
ni las comunidades extorsionando a las empresas cada vez que necesitan recursos. Muchas gracias, Jaime. Me voy a quedar como con este mensaje que lo has dejado claro y reiterado durante la entrevista y es para que quienes nos escuchan y nos ven también se queden con un par de mensajes claves. Lo primero que me pareció muy interesante que explicaste es que la demanda global de recursos va en ascenso y solamente quien genere las mejores condiciones para poner esos recursos en su entorno es quien va a acceder a ellos. Es decir, los países vamos a competir por los recursos disponibles para poder financiar este tipo de iniciativas y este proceso, digamos, de electrificación y de descarbonización y etcétera de las economías en general. El país o los países que mejores condiciones ofrezcan en esa competencia son quienes van a poder acceder a esos recursos. Eso me parece muy importante. Lo segundo que quisiera como de pronto también aclararle a la gente que nos escucha es, este tipo de proyectos son intensivos en capital, es decir, se necesita una sólida y fuerte bolsa de recursos que apalanque un CAPEX, es decir, que apalanque la construcción de estos proyectos y la inversión. Y como son intensivos en capital, tienen un largo periodo de recuperación de la inversión. ¿Eso qué significa? Que quien invierte necesita que el entorno tenga las condiciones de seguridad jurídica, política, financiera, de mediano y largo plazo, porque son proyectos que se recuperan en 5, en 10, en 15, en 20 años. Entonces yo necesito tener la certeza de que mis recursos invertidos en 10 años están protegidos y que hay certeza y que hay seguridad jurídica y las reglas de juego no son variables. Porque si yo no tengo esa certeza, seguramente voy a retraerme en la inversión. Entonces es importante que el país vuelva a lo que tú decías, recuperar la institucionalidad, recuperar las condiciones de diferentes variables que le dan al inversionista la confianza de que los recursos que invierte los va a recuperar en unas condiciones favorables, en las condiciones que los analizó al momento dentro de los próximos 10, 15 años. Ese entorno de seguridad es absolutamente indispensable. Creo que nos quedamos con este mensaje, con tu intervención, te agradecemos muchísimo porque no se habla mucho de este tema, pero la realidad es que un país que no tiene entorno para invertir es un país que se va a quedar de último en la cola y es importante que lo tengamos así de claro. Este tema es fundamental para nuestro sector. Entonces, muchísimas gracias, Jaime. Esperamos seguir contando con tu conocimiento, con el aporte de EICOM en la alianza, por supuesto, con la visión de ustedes que además va un poco más allá del propio sector energético y es una visión de cómo aprovechar la energía para otros desarrollos y eso es muy interesante. Y bueno, esperamos tenerte próximamente en otra oportunidad. Gracias, María Paula. Muchas gracias y nuevamente los felicito por esta iniciativa tan importante al Grupo Prisa, a ti y a todo el equipo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron el día de hoy. Les recordamos que nuestro podcast sigue teniendo unos capítulos con las temáticas y expertos maravillosos. Por favor, los invitamos a seguirnos en redes @Caribe Potencia Energética y a visitar nuestra página web www.caribepotenciaenergetica.com. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.